Muchas familias en Colombia pagan considerables sumas de dinero a cementerios con un solo propósito: que sus seres queridos descansen en paz para siempre en ese lugar. Papá lo adquirió para que mi hermana nunca fuera movida. Pero con alarmante frecuencia, cada vez más familias en el país dicen que al regresar a los Campos Santos se encuentran con una cruel realidad. Cuando él llega a la zona donde pues ya todos conocemos que está mi hermana marcada, él encuentra que está revolcada y que hay otros nombres de otras personas ahí. Había gusanos en la bolsa, supuestamente mi abuelito, que tiene 55 años de muerto, todavía tenía gusanos. Otros indagan por los restos de sus seres queridos y según las víctimas le responden que no saben dónde están. 40 años que lo enterramos ahí en su osario que compró mi mamá, de mi osario propio, donde está el ataúd con los restos de mi papá. Unos comerciantes que solo están buscando el lucro económico. Buenas noches. La muerte es la última morada del ser humano. Es el fin de la vida. Despedirse de un ser querido y sentir que está descansando en paz es esencial para muchos. Es por eso que muchas personas compran planes exequiales, algunos muy costosos. Hace poco conocimos a 5 familias que aseguran que fueron engañados por cementerios en diferentes partes del país. Dicen que pagaron estos planes para algo fundamental: tener la garantía de que sus seres queridos tuvieran un lugar donde descansar. Otros aseguran que los cementerios hacen mercantilismo con los espacios que compraron para los restos de sus seres queridos. Sacarnos plata es lo único que quieren, afirman. Esta noche, María Alejandra Narváez nos trae una investigación que demostraría cómo algunos cementerios, según los denunciantes, incumplen con los términos del contrato. Cuatro familias en diferentes partes del país tienen algo en común: indignación. Ellos dicen que han sido engañados por cementerios. A mí me queda la tristeza de no haberle cumplido a mi mamá esa promesa. Hoy mi propósito es exhumar los restos de mi familia que están en ese cementerio. No quiero saber nada del cementerio La Esperanza. Lo que no contaron es que nosotros íbamos a hablar. Esa es la gran diferencia, porque nuestros muertos no valen plata. Nosotros queremos los restos de mi padre y los restos de mi abuelito. Pues uno siente impotencia, siente rabia. Es absurdo que normas internas estén por encima de disposiciones legales. Nosotros nos sentimos realmente atropellados por la Arquidiócesis de Cali, por la forma en que se aprovecharon de la situación. Según estas familias, en el momento que más vulnerables estaban por la ausencia de un ser querido, estas personas sienten que se aprovecharon de ellos. Empezaremos hablando de una de estas familias. La primera se encuentra en Cali, la sucursal del cielo, una ciudad paradisiaca. Pero para los Herrera, aquí habitan momentos de gran pesar. La partida de Diana Herrera les cambió la vida. ¿Quién era Diana Herrera? Mi hermana era una mujer muy alegre y la característica de ella era muy trabajadora. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu hermana? ¿Cómo era su personalidad? Mi hermana era súper alegre, bailarina. Me acuerdo cuando cantaba canciones de salsa o manera jocosa, pues se reía de uno. Pero el 8 de enero de 2004 ella murió y fue sepultada en el cementerio metropolitano de la Arquidiócesis de Cali con un contrato de arrendamiento. Y un año después, su familia logró comprar el lote. ¿Cuánto les costó en ese entonces los lotes a su papá? El lote es un lote doble. En ese momento costó 10.200.000. Mi papá lo adquirió para que mi hermana nunca fuera movida. La condición bajo la que compraron ese lote doble era perpetuidad.
Es decir, Diana Herrera estaría allí para siempre. Es así como el 30 de mayo de 2005 quedó establecido en un contrato de compra y venta que el lote doble número 155 era de propiedad perpetua de la familia Herrera. Y así fue. Desde el año 2005 que los Herrera lograron adquirir el lote, todo marchó normal. Como toda familia que tiene un ser querido en un camposanto, iban y la visitaban. Pero el 27 de agosto de 2021, algo cambió. Mi papá asiste al cementerio. Cuando él llega a la zona donde pues ya todos conocemos que está mi hermana marcada, él encuentra que está revolcada y que hay otros nombres de otras personas ahí. Cuando su papá se da cuenta que en ese lote no está su hermana, ¿qué hace? Entonces él le llama a los sepultureros y entonces él le dice que cuando no se conocen los familiares, sacan los restos y se los llevan a una fosa común. Tanto fue el impacto del padre de Diana que se fue a su casa sin pronunciar palabra alguna. Y al día siguiente regresa al cementerio que pertenece a la Arquidiócesis de Cali a buscar explicaciones. Que por qué su hija no está ahí. Entonces él le dice en ese momento, claro, usted es el dueño, señor, la identificación de mi papá, y entonces no sabemos qué pasó. La familia Herrera pide respuesta al cementerio del por qué sacaron a su ser querido del lote del cual son propietarios, y este admite que se trató de un error. Y que le atribuían ese error a los sepultureros porque los sepultureros no tenían un nivel de educación muy alto. Nosotros creemos que no es un error porque hay muchos procesos para llegar a la exhumación. Uno de esos es comunicarle a las familias. A nosotros nunca nos dijeron nada. Séptimo Día estuvo en conversaciones con una abogada penal, quien considera que lo que dice Elizabeth sobre que su hermana fue exhumada de manera indebida por parte del cementerio, ya que a ellos como familia no le notificaron en ningún momento que realizarían este proceso, sí podría considerarse un delito y se llama irrespeto a cadáveres y se encuentra en el artículo 204 del Código Penal. Pero la familia Herrera señala que no creyó mucho en esa versión, por lo que seguían preguntándose dónde estaban los restos de su ser querido. Luego que se acercan al cementerio y preguntan dónde están los restos de su hermana, ¿qué responden? Ellos les dicen que es una capillita, pero cuando la abren es como un cuarto de San Alejo. Hay carretillas, escombros, y ellos nos muestran en las condiciones en que está los restos de mi hermana. ¿Bajo qué condiciones ustedes encontraron los restos de su hermana? Estaban tirados en una bolsa, en el piso. Para mí es un basurero. Lo que están viendo en la bolsa roja son los restos de Diana Herrera. Estas fotografías fueron tomadas por Elizabeth. Ustedes se podrán imaginar lo que debió sentir su familia en el momento que vio esto. ¿Qué siente usted al llegar a esta tumba y saber que aquí estaba su hermana y pues la sacaron de una manera sin darle previa explicación a su familia? No, es muy duro. Pues la verdad yo no quisiera tener ninguna relación más con este camposanto y con lo que tenga que ver con la arquidiócesis. Elizabeth relata que en ese momento no estaban seguros que los restos sí fueran de su hermana, por lo que le exigen al cementerio demostrarles por medio de una prueba de ADN que sí eran. A lo que ellos se negaron. Finalmente eso se llegó al acuerdo y se identificaron que los restos sí eran de mi hermana. Luego de eso, la familia toma la decisión de solicitar la devolución de su lote y la reintegración de los restos de su ser querido en esa propiedad. Y ellos se niegan completamente a entregarlo. ¿Qué razones le dan ellos para no devolverle los lotes que adquirió su familia? Solo lo hacen con una orden judicial y la entrega del lote que somos propietarios. El abogado Carlos Ramírez habló del hecho que señala Elizabeth Herrera sobre el lote doble en el cementerio metropolitano que no ha sido devuelto a su familia y que les pertenece. Al haberse despojado de esa posesión, pues claramente el vendedor ha incumplido el contrato y estaría sujeto a las acciones civiles y administrativas que la familia podría iniciar.
El padre John Mario Gutiérrez es el gerente del cementerio metropolitano y Monseñor Darío de Jesús es el obispo de la ciudad. Buscamos a estas dos personas para obtener respuestas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra Monseñor Darío? No, no está. No, ¿cómo lo podría ubicar? No, ya tenía que ir mañana por la mañana con la secretaria. Pero él está aquí en las mañanas. A veces viene, no es seguro que... O sea, no es seguro. No. ¿Y el padre John Mario? El padre de Mario no está. Pero estando en Cali quisimos intentar hablar con el padre Gutiérrez, así que conseguimos su número telefónico y lo llamamos. ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches. Padre John Mario. Sí, ¿con quién hablo? Mucho gusto, con María de Caracol Televisión. Concretamente yo lo llamaba porque hace una semana pues el programa Séptimo Día ha estado intentando comunicarse con usted por medio del correo electrónico. Solicitamos una entrevista con usted. El tema es que la familia afirma que ustedes exhumaron de manera indebida a su familiar, que por ende sí, ustedes reconocieron que se trató de un error, pero ellos consideran que no fue la manera. Las hermanas Herrera señalan pues que no les quieren devolver el lote. Ellas dicen que pues ellas han intentado que ustedes devuelvan el lote, pero ustedes quieren es pues hacerles una oferta para que lo vendan. No, señora, eso no es así. Si usted me lo permite, con muchísimo gusto, mañana esa respuesta y todos esos temas están escritos en un documento que le vamos a Padre, enviar pero el ¿por día qué de no nos concede una entrevista personalmente para poder hablar mejor del tema? Precisamente mañana estaré mandando el comunicado. 3 días después de estar en Cali, llegó el comunicado con las respuestas del padre John Mario Gutiérrez y nuevamente reiteran que se trató de un error. Se trató de un error humano al confundirse numéricamente el lote número 153 con el lote número 155 del jardín Z3. Séptimo Día pudo establecer que el cementerio metropolitano subarrendó el lote doble de los Herrera y este fue ocupado en su totalidad por el valor de 1.778.000 pesos por 2 cuerpos. Hasta el 2025 que están esas personas ahí. Luego de esto, la productora de esta investigación trató de comunicarse con las familias que arrendaron este lote para preguntar si ellos sabían que esta propiedad pertenecía a los Herrera. E incluso le preguntamos al abogado del cementerio metropolitano y esta fue su respuesta. Quisiéramos saber si a través de usted podríamos hablar con el padre John Mario para ver si nos pudieran facilitar el número de esta familia. Ok, todo lo que se tramite en este asunto es por escrito. El padre John Mario no te va a atender telefónicamente y todo lo que tú le cales a él por escrito, él te lo va a contestar. O sea, si yo envío un correo electrónico, él me podría dar el número, facilitar el número de la familia a quien ustedes le arrendaron la bóveda al señor Herrera. Él te contestaría la pregunta. No sé si la respuesta sea acceder o no a la información privada y confidencial de un cliente. En vista de su claro error, la Arquidiócesis de Cali ofreció a los Herrera comprarles el lote doble que en el año 2005 les costó 10.200.000 pesos y el 8 de noviembre de 2021 el cementerio propuso pagarles 24 millones por este inmueble. Pero la familia Herrera lo que desea es que los restos de Diana sean devueltos a la propiedad donde desde un principio querían que permaneciera para su perpetuidad. La solicitud principal de nosotros es que nos devuelvan el lote. Nosotros no tenemos interés de venderlo. A continuación verán dos familias en Cúcuta que afirman que se sienten engañados por el Parque Cementerio Jardines de la Esperanza porque no pueden utilizar las bóvedas y osarios que ya pagaron. A partir de este momento, opine con el hashtag numeral Negocio de la Muerte. Regresamos. Son mercaderes de cadáveres. Estamos ante un negocio de recibir cadáveres y vender sitios de inhumación. En Cúcuta,
Hay dos familias que adquirieron espacios en el Parque Cementerio Jardines de la Esperanza. Ellos sostienen que pagaron considerables sumas de dinero para asegurar que los restos de sus seres queridos, como dicen ellos, descansaran en paz. Las familias Coronel y Villamizar afirman que desafortunadamente no fue así, pues según ellos han descubierto graves irregularidades en ese cementerio y hasta hoy dicen que les han incumplido el servicio que adquirieron y por eso se sienten engañados. Así continúa la investigación de María Alejandra Narváez. Las familias Coronel y Villamizar tienen algo en común. Compraron bienes y pagaron por servicios en el cementerio La Esperanza de la ciudad de Cúcuta. Hace 30 años mi abuela materna compró 3 lotes dobles en el cementerio La Esperanza, los compró en el año de 1990. Mi madre en el año 2014 compró una cremación. En ese momento, Jardines La Esperanza le ofrecieron un osario. Ellos compraron estas propiedades con un solo fin, que cuando falleciera un ser querido no tuvieran que negociar con el Camposanto y así asegurar un espacio para los restos de sus familiares. Pasado un tiempo, justo en el año 2021, las dos familias experimentaron la tristeza de la muerte de un ser querido. Mi mamá en el año 2021 arrancó el año con principios de COVID y el 5 de enero murió. 8 días después mi papá también iba a enfermar de COVID. En una diferencia de 10 días murieron mi papá y mi mamá de COVID. Mi madre, Zaida Rosa Matos de Villamizar, se postra en cama y cada día el deterioro fue progresivo hasta que posteriormente fallece. En las dos situaciones, estas personas creman a sus familiares. Carlos a sus padres por temas de COVID y Marta porque este era el deseo de su madre. Pero cuando llegaron a depositar las cenizas en los bienes que tenían con el cementerio, se llevaron una desagradable sorpresa. El cementerio La Esperanza me dice que no es posible depositar en esos lotes las cenizas porque existen unas normas nacionales de obligatorio cumplimiento que prohíben eso que yo estoy pidiendo. Según Carlos Coronel, el cementerio La Esperanza le sostuvo que dicha prohibición la emitió el Ministerio de Salud debido a la pandemia. A Coronel le pareció muy extraño que la organización La Esperanza no dejara depositar las cenizas de sus padres en los lotes, que son de propiedad de su familia, y se preguntaba qué tenía de malo. Soy abogado, empecé a revisar todas las normas, que son dos, básicamente las normas que regulan todo lo que tiene que ver con cementerios. El Parque Cementerio Jardines La Esperanza le pertenece a dos familias, Riascos Mendoza y Cuadros García. Carlos buscó sus respuestas, pero según él dice que no fue posible la ayuda. Yo acudí a los dueños, a los propietarios del cementerio, los conozco. Acudí a ellos cuando vi esta arbitrariedad que el cementerio estaba cometiendo conmigo. Me llevé la sorpresa del siglo. Según Coronel, los dueños del cementerio le sostienen que no puede depositar las cenizas de sus padres en los lotes que le pertenece y le dicen algo que le llamó la atención. Cuando ellos le dan esa respuesta, ¿qué le ofrecen? Que lo único que podían hacer por mí era ofrecerme un cenizario. Me ofrecieron un cenizario de 11 millones de pesos. A partir de ese momento, Carlos llegó a una conclusión. Son mercaderes de cadáveres. Estamos ante un negocio de recibir cadáveres y vender sitios de inhumación. Él no entendía si teniendo varios lotes por los que pagó su familia una suma considerable, debería pagar por otro espacio. Así que decidió consultar al Ministerio de Salud por la supuesta prohibición y esto fue lo que le respondieron.
Minsalud contestó, según la resolución 5194 de 2010 y teniendo en cuenta el punto de vista sanitario, y es que los servicios que prestan los cementerios públicos, privados y mixtos, es que las áreas destinadas a las cenizas son bóvedas, sepulturas, cenizarios y osarios, y estas no representan ningún riesgo para la salud. Y teniendo en cuenta que dichas sepulturas son de la propiedad de Coronel, él sí podría hacer uso de estas e inhumar los cuerpos, ya que no presenta ninguna restricción en su uso. Séptimo Día incluso consultó a Ingrid Zoraida Fernández, secretaria de Salud del municipio de Los Patios, para conocer si en cementerios como el municipal existe alguna restricción a la hora de depositar cenizas en sepulturas u osarios. No le hemos dado nunca como alguna restricción, primero pues porque es público e igualmente porque si miramos pues la resolución 5194 del 2010 habla de que un espacio para inhumación pues es una bóveda o es un osario o es un cenizario. Con esta respuesta, Coronel afirma que se da cuenta que le mintieron. Usted obtiene ese concepto jurídico del ministerio, se acerca al cementerio y ¿qué le responden? Ellos hacen caso omiso. Para ellos el concepto del ministerio no tiene ninguna validez. Ellos se ratifican en que no es posible depositar las cenizas de mis padres en los lotes que son de nuestra propiedad. Luego que ellos le dan esa respuesta, ¿qué hace? Presento una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Carlos señala que la Superintendencia de Industria y Comercio no le dio respuesta alguna en ese momento. ¿Usted cómo se siente después de que le ha tocado vivir toda esta situación? Aquí lo que se ve es solo el mercantilismo, el abuso, el atropello, o sea, la indolencia ya comercial que yo denomino el negocio de los cenizarios. Séptimo Día llamó a la organización La Esperanza para solicitar entrevista con la familia Cuadros y Riascos, pero designaron a Diana Chávez como vocera. Las bóvedas no son de propiedad del señor Carlos Eduardo Coronel, son de la señora María Chacín. Usted me dice que la heredera de las bóvedas del caso de Carlos Coronel es la mamá y me dice que ellos no son herederos. Pero aquí, en este contrato, en esta acta de declaración extraprocesal, aparece que la heredera es la mamá y sus dos nietos, en este caso, Carlos Eduardo Coronel Gutiérrez y su hermano. Por eso le recomendamos al señor Carlos Eduardo que para el manejo de cualquier transacción futura o cualquier situación futura en la que él quiera asumir la titularidad, debería aclarar pues todo este proceso sucesional. Don Carlos Coronel afirma que ustedes a la hora de que no le permitieron depositar las cenizas de sus padres en las bóvedas que son de su propiedad, le dijeron que el ministerio le hizo una prohibición. ¿Usted me podría decir cuál es eso? Nosotros tenemos un reglamento de centros memoriales que debemos tenerlo porque es obligación y en cumplimiento de la resolución 5194. La resolución 5194 de 2010 es la que regula desde el punto de vista sanitario los servicios que prestan los cementerios públicos, privados y mixtos. En cuanto a los espacios para depositar las cenizas, en el numeral 3 del artículo 6 establece que área de inhumación son espacios para bóvedas, osarios y cenizarios. En el caso de Carlos Coronel, que fue quien consultó al Ministerio de Salud, le responde en la resolución 5194 de 2010, en la que ustedes dicen que se están acogiendo, que el señor sí puede utilizar este lote para la inhumación de las cenizas, ya que la norma no restringe su uso. Entonces, ¿por qué él no puede depositar las cenizas en sus bóvedas? De hecho, nosotros no tenemos ese reglamento en mayo del 2021, como lo está mencionando, sino lo tenemos desde que existe el funcionamiento de nuestros centros memoriales. Eso para aclarar en primer lugar que el reglamento existe desde hace 40 años, pero que tiene modificaciones periódicas. Al ser depositadas las cenizas en bóvedas u osarios, ¿podrían representar alguna contraindicación para la salud? No, no tendría ninguna contraindicación para la salud. De hecho, las cenizas, luego de que pasan por su proceso de combustión, pasan a ser material inerte. Pero es un tema de orden, es un tema de logística, es un tema de inventario. ¿Lo escucharon? No tiene ninguna contraindicación, lo que quiere decir que no habría un motivo de sanidad que impida depositar las cenizas en los lotes. ¿Recuerdan a Marta Villamizar? Ella es la hija de Zaida Matos, la señora que en el año 2014 adquirió el osario con el cementerio La Esperanza. Cuando ella compra el osario, primero compra el servicio de cremación, posteriormente
La joven que le vende le dice, cómprese el osario para que allí sean depositadas sus cenizas. Y ella procede a comprar precisamente el osario para depositar las cenizas. ¿Cuánto le costó en ese entonces el osario? Ella compra un osario sencillo en mármol que para la época tenía un valor como de 3.600.000. ¿Cómo su mamá logra comprar ese osario? Lo pagaba por lo general financiado a un año. Después de que ella lo pagaba, a ella le entregaban ya su tarjetica de propiedad. Quedó claro luego de esa compra que ese espacio sería destinado para las cenizas de doña Zaida. Y así pasan los años. Y el 8 de junio de 2021, a sus 86 años, la mamá de Marta Villamizar fallece por causas naturales. Cuando su mamá fallece y luego va a hacer uso del servicio y del osario, ¿qué le dicen en el cementerio? En el osario nos dicen que no es permitido porque las cenizas que debemos comprar un cenizario porque las cenizas no pueden ir allí depositadas. Séptimo Día obtuvo el contrato que adquirió la mamá de Marta Villamizar y en este no se especifica ninguna prohibición, aunque según la hija hubo un acuerdo que ese espacio sería usado para sus cenizas. Según Villamizar, al igual que a Carlos Coronel, a ella también le dicen que no se puede depositar estas cenizas en el osario por la supuesta regulación gubernamental. Les hablé de mi inconformismo y les dije que para mí eso era una estafa, que eso es un abuso de confianza. Pero Marta, al igual que Carlos, es abogada y averiguó con fuentes que la reglamentación no existía, por lo que dice que el cementerio le estaba mintiendo. Las cenizas pueden ser depositadas en un lote, en un cenizario o en un osario. ¿Por qué? Porque es un cuerpo inerte que no causa ningún daño ambiental ni nada. Marta relata que después de esto hace un derecho de petición al cementerio y la organización La Esperanza le ofrece un trato al igual que a Coronel. Osario por un cenizario. Del osario sencillo en mármol por cenizario sencillo en mármol. Entonces yo le dije, bueno, bueno, listo, se cambia. No sé por qué se me ocurrió preguntar cuál es la diferencia entre uno y otro en precio. Según Villamizar, a ella le ofrecen un cenizario que cuesta 3 millones de pesos, pero el osario que adquirió su mamá en el año 2014 a precio de hoy es de 6.500.000 pesos, una diferencia del 50%. Casi la mitad del que mi mamá compró es la mitad. Las circunstancias dan a entender que el cementerio está abusando de una posición dominante y adicionalmente está incurriendo en una conducta en la que le informa sobre un servicio que se va a proveer, pero al momento de querer hacer uso de ese servicio, evade el cumplimiento a través de una excusa de una posible prohibición de carácter sanitario. Entonces, en este caso, pues, digamos, se agravaría la situación para el representante legal del cementerio en caso de que se evidencie un dolo, ¿sí?, que podría llegar incluso a tener trascendencia de carácter penal. Séptimo Día también indagó a la organización La Esperanza por el caso de Marta Villamizar. En el caso de la mamá de doña Marta Villamizar, que es la persona que adquiere con ustedes en el año 2014 un servicio de cremación, y su hija afirma que en ese entonces le ofrecen el osario para depositar las cenizas, porque hoy en día no puede hacer uso de estas, y ese fue el acuerdo al que llegó con ustedes en esa época. No hay escrito en ninguna parte que la señora Zaida haya recibido esa información puntual como la menciona, ni tampoco está pactado contractualmente que era para la disposición de las cenizas de ella. Pero según la hija de Zaida Matos, su mamá compró el servicio de cremación con el cementerio y le ofrecieron un osario para las cenizas. Lo que estaría indicando que dicho camposanto no respetó el contrato verbal que hicieron en su momento, cambiándole las condiciones. Ya el Ministerio de Salud dijo en esta comunicación que sí se puede vertir cenizas en los osarios. Entonces, ¿por qué doña Marta no puede depositar las cenizas de su mamá en el osario que ella adquirió en el 2014? Si aquí el ministerio dice que no hay ninguna restricción en su uso. El ministerio no se ha dirigido directamente a Organización La Esperanza. El ministerio tiene una normatividad nacional. ¿Lo escucharon?
reconoce que es una normatividad a nivel nacional y ellos no están cumpliendo con esta, como señalan Carlos Coronel y Marta Villamizar. Nosotros estuvimos acompañándola durante su proceso, durante su situación de despedida de su ser querido, y le ofrecimos una alternativa sin ningún costo adicional y con un producto más valorizado del que ella adquirió. Diana, pero Zaida Matos, quien es la mamá de Marta Villamizar, adquirió en el 2014 ese osario en 3.060.000. Ustedes le ofrecen como canje un cenizario en 3 millones de pesos, pero a sol de hoy ese osario ya cuesta 6.500.000. Claramente hay una diferencia del 50%. No hay, como usted dice, un canje ético, un canje justo. Le dimos un producto a costo actual. Todas las conversiones las hacemos trayendo los productos a valor presente y le dimos algo en relación a ese valor presente. A raíz de las peticiones presentadas por los ciudadanos, la Superintendencia de Industria y Comercio envió un comunicado de prensa a la productora de esta investigación, informando que indagarán a la organización La Esperanza de la ciudad de Cúcuta por presuntas infracciones de protección al consumidor, luego de evidenciar que ésta sí estaría suministrando información inoportuna e ineficiente en los contratos. Las familias de Cúcuta esperan que después de la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio puedan disponer de los espacios adquiridos dentro del cementerio sin ningún inconveniente. Al regresar, conocerán otros casos en la ciudad de Santa Marta. Ya volvemos. Padre, pero entonces, ¿dónde está el cuerpo del padre y del abuelo de doña María Teresa y doña Rosario? De todas maneras, ahí están unos restos. Imagine que un día fallece un ser querido suyo, va a darle santa sepultura en un espacio que usted ya compró hace años en un cementerio. De hecho, usted ya depositó los restos de algunos parientes allí en los últimos años. Pero cuando llega al camposanto con los restos de otro ser querido, encuentra que en el espacio que compró reposan los restos de otra persona. Pues esto le sucedió hace poco a la familia del Valle Quiñones, en un cementerio de la ciudad de Santa Marta. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué responderán el administrador encargado de este lugar? Así culmina la investigación de María Alejandra Narváez. La familia del Valle también tenía un osario a perpetuidad en el cementerio San Miguel de la ciudad de Santa Marta. Allí estaban los restos de su abuelo Ismael del Valle y su padre Carlos del Valle, ambos fallecidos hace más de 50 años. Por ese espacio, en 1980, Gloria Quiñones, mamá de María Teresa y Rosario, pagó una considerable suma de dinero. Pero hace casi 2 años, estas hermanas experimentaron la muerte de su mamá Gloria Quiñones y decidieron cremarla y tenerla en casa mientras bajaba la pandemia. Murió sin ningún rictus de dolor, con una paz que solamente Dios la da. Muy triste, muy doloroso, pero fue una muerte feliz para la mamá. Pero luego de 1 año y 8 meses, Rosario y María Teresa deciden llevar las cenizas de su madre al cementerio San Miguel para cumplir su última voluntad de estar junto a su esposo y su suegro. Los 3 juntos en un mismo osario. Y así fue. El 17 de enero de 2022 se acercan al cementerio San Miguel para iniciar los trámites. Sabíamos que debíamos comprar un osario más grande porque iban a caber 3 personas. No es alquilado, es comprado. Tenemos la propiedad del osario 25. Se hicieron las negociaciones, se compró el osario, se pagó la exhumación, el padre una misa. Finalmente, el 24 de enero acordaron la exhumación del osario donde se encontraban los restos de su abuelo y padre para pasarlos al nuevo junto a las cenizas de su mamá. Pero al abrir la bóveda, algo inesperado sucedió.
¿Qué sucede ese 24 de enero de este año? Fuimos al osario que estaban los restos de mi papá y los restos de mi abuelo. Cuando el sepulturero sube y abre, dice que los restos, no, aquí nada más que aparece uno en unas bolsas. ¿Y los de mi papá? Aquí nada más que hay una bolsa. Pregunto yo, y un cajón, ahí debe haber un cajón. Me dijo, no, aquí no hay cajón, nada más que hay una bolsa. Ustedes se pueden imaginar lo que sentimos. Rosario del Valle manifiesta que los restos de su abuelo sí estaban en una bolsa negra desde el año 1968 que falleció. Pero esta que vieron ese día estaba reciente y lo que encontraron dentro de ella les impactó aún más. Era una bolsa que se veía en estado bueno. No tenía ni un solo rasguñito. Bueno el estado. ¿Qué encuentran en esa bolsa negra? Lo primero que saqué es una mano. Estaba como con tendones todavía. Una bolsa de supuestamente de mi abuelito, de papá Ismael, que tiene 55 años de muerto, todavía tenía gusanos. Para nosotros fue un shock. O sea, yo sentí que a mí la vida, que a mí el alma se me fue. La familia del Valle dice que evidentemente en ese momento se dan cuenta que esos no eran los restos de su abuelo. Pero al darse cuenta de esto, María Teresa afirma que otra pregunta rondó su cabeza. ¿Dónde están los restos de papá? Inmediatamente, ellas dicen que preguntaron al sepulturero, pero este hombre no supo dar respuesta alguna. Él no quiere hablar conmigo, me dice, no, yo no tengo nada que hablar. Es que él tiene que cuidar su puesto. Yo sé que tú no me vas a decir nada, pero tú en el fondo sabes qué es lo que está pasando, que los muertos los cambiaron. Por lo que deciden al día siguiente volver al cementerio San Miguel. Pero al llegar al Campo Santo, María Teresa afirma que lo que encuentra en el osario la deja sorprendida. Los restos que estaban en la urna que colocamos el día anterior no eran los mismos los restos que nos presentan. Había gusanos porque ¿te acuerdas que tú me dijiste? Había gusanos. En ese momento, ¿ustedes qué pensaron cuando ven esos restos? Y yo dije, lo cambiaron. Y si así como cambiaron eso, así pudieron hacer con los restos de mi papá. ¿Dónde están? Ella considera que cuando el cementerio se dio cuenta el día anterior que su familia haría el respectivo reclamo, cambiaron los restos por unos más viejos para hacerles así creer que estos eran de su abuelo Ismael. A mí un lunes 24 nos entregan a mi hermana y a mí unos restos con gusanos. Y el 25 vamos a entregar esos restos que no eran de nosotros y nos entregan otros. Entonces, ahí está la respuesta. Pero aún así seguían preguntando dónde estaban los restos de su padre Carlos del Valle. Y además, estas hermanas afirman que surgió la duda si esos restos eran realmente de su abuelo. Si esos son los restos de mi abuelo, que fueron cambiados 2 veces, se va a aclarar con pruebas de ADN. Ese día, la familia del Valle cuenta que al no obtener respuestas quedó devastada. Que eso fue en administraciones pasadas. Pero María Teresa y Rosario se preguntaban quién debía responder por los restos de sus familiares. Así que enviaron un derecho de petición al obispo de Santa Marta. Y les responden que les queda imposible obtener registro sistematizado y dar respuesta clara a la petición sobre dónde están los restos de su padre y si los que encontraron son de su abuelo. E invitan a que ellas presenten un documento que acredite la sepultura de sus familiares. Estamos aquí porque doña María Teresa y doña Rosario. Séptimo día buscó al padre Fajid Yacoub en compañía de las hermanas del Valle para preguntarle sobre la situación. Ellas me afirman que el día que vinieron a depositar las cenizas de su mamá encontraron unos restos que estaban recientes y al día siguiente estaban estos restos, que se pueden ver que son viejos. No respetan los muertos de uno, se colocan unos muertos que no es. Ni siquiera estaba ningún funcionario del cementerio, ni nada. Estábamos el sepulturero, el que estaba haciendo el trabajo, el Señor Jesús, mi hermana y yo.
La bolsa estaba en muy buen estado. Y cuando empezaron a sacar los restos de la bolsa, padre, Dios es testigo que había una, dentro de todo, la mano así, enterita, con cartílagos. O sea, la mano estaba todavía roja. ¿Sí o no, señor? Padre, pero entonces, ¿dónde está el cuerpo del padre y del abuelo de doña María Teresa y doña Rosario? De todas maneras, ahí están unos restos. Padre, Si usted acaba de decir que sí está admitiendo que se había una bolsa negra allí, lo acaba de decir. había una bolsa, sí, ¿Dónde están los restos de hace 40 años. Yo tengo 12 años de estar en el cementerio. Entonces los osarios los están cogiendo sin su consentimiento para meter cualquier otro. No, estoy casi seguro que no. ¿Sabe qué define esto? Un proceso de ADN. Claro. Como lo acaban de ver, el padre Fajid dijo que la situación de las hermanas del Valle la definiría una prueba de ADN para saber si esos restos son de su abuelo, y hasta la emisión de este programa, esta no se ha realizado. Y en cuanto a los restos del padre de María Teresa y Rosario, aún no les han respondido dónde están. Aquí cuando van a hacer una exhumación. Jacob, en medio de las preguntas que le hizo la familia del Valle, expresó lo siguiente. Persona y pregunte si yo he cometido arbitrariedad con ellos. Y Séptimo Día se dio a la tarea de seguir investigando y encontramos otra historia en este mismo cementerio. Herminia Barros cuenta lo sucedido en el año 2018, cuando ya el padre Fajid era administrador de este camposanto. Mi mamá muere, se cremaron los restos de ella. Nosotros hemos tenido siempre un osario a perpetuidad, lo ha tenido la familia. A los 9 días les entregan los restos de su mamá. Abren el osario. Sorpresa que encontramos unos restos humanos ahí. Cuando usted encuentra el osario ocupado con unos restos que usted dice que no eran de su familia, ¿qué hace? Pues nos dirigimos directamente a la curia acá del cementerio. Nos dice que no sabe qué pasa. Herminia cuenta que le exigieron al cementerio San Miguel que desocuparan el osario de propiedad de su familia para así poder depositar las cenizas de su mamá. Y nosotros, pues con el acta de propiedad que tenemos, hicimos valer nuestro derecho. Pues sacaron a los restos que estaban ahí. ¿Qué los hicieron? No sé. Herminia afirma que después de esa experiencia vivida con el cementerio San Miguel, ya no se sienten seguros con su propiedad. Vienes porque tienes un evento de esto y vas a encontrar tu osario ocupado. No sabe uno si lo vendieron, si lo alquilaron, si lo rifaron, si lo regalaron. En el caso de la familia Herrera, ellos afirman que no tienen interés en vender la propiedad que se adquirió en el 2005 para que su ser querido descansara en paz para siempre en ese lugar. Hoy, los restos de Diana siguen en el cementerio metropolitano, en el mismo cuarto donde identificaron sus restos, y solo piden una sola cosa. Nosotros queremos también que ellos respondan judicialmente porque ellos exhuman el cuerpo de mi hermana sin autorización. ¿Recuerdan a Carlos Coronel? Él tiene 3 lotes dobles en el cementerio La Esperanza de Cúcuta y al querer hacer uso de estos para las cenizas de sus padres, afirma que le negaron depositarlas por una supuesta regulación nacional. Viene desde el 2020 a la fecha engañando a sus clientes. Hoy él pide a la Superintendencia de Industria y Comercio que tomen su denuncia y que le den un castigo ejemplar a la organización La Esperanza, que gracias a la investigación de Séptimo Día, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación al Parque Cementerio Jardines La Esperanza. Superindustria investiga a la organización La Esperanza por presuntas infracciones de protección al consumidor. En su rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, inició investigación a la organización La Esperanza S.A., luego de evidenciar que la investigada presuntamente suministra información insuficiente e inoportuna a los consumidores en relación con la utilización de los lotes en propiedad. Fuimos a la iglesia de los Padres Carmelitas en la ciudad de Cúcuta y compramos un cenizario que nos costó 5 millones de pesos. Es decir, más de la mitad del cenizario que el cementerio nos ofrecía como gran ayuda.
En cuanto a Marta Villamizar, quien dice ser víctima también del cementerio La Esperanza de la ciudad de Cúcuta, aún no ha recibido respuesta por parte del Camposanto para depositar las cenizas de su mamá en el osario que doña Zaida compró en el 2014. En vista de esa situación, se ha mantenido en casa, ¿no? Ella tiene derecho de denunciar a la organización La Esperanza y aún lo está contemplando. Las Hermanas del Valle dicen que hasta la fecha de hoy, el cementerio San Miguel no ha realizado la prueba de ADN a los restos que dicen ser de su abuelo y tampoco les han dicho dónde están los de su padre. Ya tenemos montada la demanda ante la Fiscalía. Hoy, estas 4 familias dicen sentir que el descanso de sus seres queridos ha sido interrumpido. Y desean que nadie más pase por el dolor que a ellos les ha tocado vivir. Al enfrentarse a una situación como esta. Ahora las familias de Cali y Cúcuta esperan que estos cementerios les devuelvan el lugar y puedan utilizar los espacios que compraron. En el caso de Santa Marta, que respondan por la desaparición de los restos de su ser querido y las autoridades correspondientes den respuesta a estas familias. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Mujeres decididas a buscar una segunda oportunidad en el amor. 30 años de matrimonio con 3 hijos, entonces decidí abrir Tinder como para conocer gente. Vieron en las aplicaciones de citas su mejor opción. Hay todo tipo de perfiles, pero los filtros hacen que conectes con personas pues como que de pronto tienen pues como más afinidad, como tu misma afinidad, tus mismos gustos. Y en esa búsqueda encontraron hombres con perfiles muy llamativos. Un hombre viudo, piloto, que era médico cirujano y que llevaba muchos años, creo que como me dijo algo así como 23 años trabajando para el gobierno americano. Ellos se ganaron su confianza. Me dice, agrégame a mi WhatsApp, que me gustaría seguir en contacto contigo. Te trata como una reina. Por la mañana, hola, ¿cómo amaneces? Buenos días, princesa. Al mediodía ya almorzaste, en la noche ya cenaste. O sea, un tipo que estaba pendiente de ti 24/7. Poema iba, poema venía, porque yo sí soy así. Poemas de cositas bonitas, video iba, video venía. Para después asaltar sus bolsillos, según ellas. Yo terminé entregándole 60 millones de pesos a ese sujeto. ¿Usted creía que él era el amor de su vida? Yo sí lo quise mucho. Yo me enamoré mucho. Lo veía como lo que siempre había querido, como una persona muy especial, como lo que había soñado toda mi vida. Era mi príncipe azul. El próximo domingo ustedes conocerán la historia de los ciberromeos, hombres que a través de aplicaciones de citas captan a mujeres, las enamoran y después las engañan. Soy Michelle Rodríguez. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.